Estuvo, estuvo bastante fresco, sí. ¿Cómo vienen con los trabajos en general? Bien, Bien. bastante al día. Bien, muy Sí, bien. bastante bien. Excelente. ¿Con todos? ¿Con todas las materias? Sí, yo Sí, sí. Sí, sí. Bien. ¿Estuvieron haciendo el trabajito de electrotecnia? me Sí, senté a profe. hacerlo hoy e hice 4 circuitos, pero no estoy segura que estén bien. Está bien. Bueno, saben que cuando tengan dudas pueden enviarme una foto de lo que hicieron y preguntarme la duda que tengan sobre el ejercicio y se los respondo desde ahí. Es la forma Sí, por ahí más fácil. lo estaba terminando recién, uno de los que estaba haciendo. Aproveché que me quedaba media hora de la clase que tuvimos antes y le quería preguntar las dudas que tenía acá. Está bien, perfecto. Sí, quieren que arranquemos por ahí. Entonces, ¿el resto cómo anda? ¿Está trabajando con, con el trabajito práctico? ¿Pudieron ver los videos? ¿Tuvieron alguna Profe, duda? yo ya terminé el trabajo, pero tengo alguna duda para hacerle, por la duda. Está bien. Sí, sí. Profe, yo estuve ocupado con otros trabajos, pero después de la clase no empiezo a hacer al trabajo que había. Bueno, traten de no dejarlo para último momento, ¿sí? Porque pueden salir algunas dudas. Igual hoy Sí, yo sí. les preparé para que podamos resolver en pizarrón, ¿sí? Un ejercicio. Por eso, no sé si vieron que en el Classroom les escribí que tengan a mano los 3 ejercicios de práctica que les envié cuando empezamos a ver circuito mixto. ¿Se acuerdan? Hola, profe, buenas noches. ¿Qué tal, Armendariz? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿usted? ¿Llegaron a leer el mensajito ese en el Classroom? Sí, profe. Sí, 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 Lo sí. leí, sí, pero sí, yo lo vi. Sí, profe. había entendido que quería que tengamos al menos 3 ejercicios de los del trabajo que deberíamos entregar. No, no, Entendí mal. claro, no, lo que les puse fue está subido como material, dice ejercitación, y después le subí la resolución de esos mismos ejercicios. ¿Se acuerdan cuando empezamos a ver circuitos mixtos? Que Sí, sí, antes del trabajo hicimos una ejercitación. Bueno, así en base a esos ejercicios ya le sumamos también potencia y lo vemos desde ahí, y no arrancamos desde cero. ¿Sí? Más que nada por el tiempo que nos tiene Zoom, que nos corta y nos volvemos a conectar y se hace un poquito largo. Bueno, los que tengan cámara, por favor, vayan encendiéndola. Antes de arrancar, antes que me empiecen a decir las dudas que tienen, les quiero comentar lo siguiente. A partir de la próxima actividad, vamos a empezar a utilizar los Classroom institucionales. Pero no el Classroom en el que por ahí ya están ustedes, que tienen la cuenta institucional. ¿Vieron que hay un Classroom donde están todas las materias? Bueno, nosotros Sí, sí, vamos a sí. ir a un Classroom que es como este, pero con las cuentas de la escuela. ¿Sí? Por una cuestión de seguridad, por una cuestión legal, para que todos estemos eh, ahí, nos podamos reconocer bien ese Classroom. Un con profesor la de cuenta de taller la hizo lo escuela, mismo ya. no, claro, eso iba a decir. Con la cuenta de la escuela, un classroom para electrotecnia. Exacto, sí. Y lo mismo vamos a hacer con taller. El grupo que me tiene a mí en taller, vamos a hacer exactamente lo mismo. Eh, a ustedes los tengo los lunes en taller, al grupo que lo tengo, el grupo B, sí creo que los lunes. Lo tengo anotado, pero no lo veo de acá. Bueno, no importa. Al grupo que tengo de taller también vamos a hacer lo mismo a partir de la actividad 3. Entonces, a partir del lunes, yo les voy a subir la actividad número 3 en el Classroom institucional. Hoy ya los creé y empecé a mandar las invitaciones. Así que por favor acéptenla y vayan metiéndose a los Classroom. Y el lunes les subo la actividad número 3 ahí, ¿sí? De tornería. Este, ¿Qué va a pasar con estos Classroom? Por el momento vamos a tener también vigentes los Classroom viejos, ¿sí? Estos Classroom que estamos usando ahora actualmente, no los institucionales, que estamos usando ahora, lo vamos a mantener para que ustedes puedan sacar la información, los videos, los apuntes, todos de ahí. Lo que pueda lo voy a mudar al Classroom institucional, por ahí lo que yo considere más importante. Y con la gente que me debe actividades, hasta el
día 7, ustedes entregan esta actividad el miércoles que viene, ¿no? El miércoles que viene es 2, ¿no? 2. Bien. Hay gente que todavía me debe la actividad número 1 y 2, ¿sí? Entonces, esa gente va a tener tiempo de entregarla. Obviamente yo ya les aclaré que no van a tener la misma nota, que se va a considerar de otra forma, y que tiene que estar bien hecho el trabajo y no copiado, ¿sí? Por favor, no se copien, que son cosas que las detecto, ¿sí? Y al que está copiado ya les he escrito, este trabajo está copiado de tal y está desaprobado, ¿sí? Hasta el 7 voy a estar aceptando trabajos adeudados, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir del 11 ya voy a cerrar el primer periodo que nos pide la escuela, que es trimestral, ¿sí? ¿Cómo va a ser el cierre de trimestre? Va a ser mediante valoración, igual que a fin de año el año pasado van a ser mediante TEA, TED y TEP. ¿Cuál es la diferencia de este año? Que si bien yo estoy valorándole a ustedes los trabajos, vieron que las correcciones a los que le mandé como bien, muy bien, regular o mal, ¿sí? Bueno, esas correcciones en mi planilla están acompañadas de una nota numérica, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque en el caso de que nos pidan cambiar esa valoración a un valor numérico, yo ya lo tengo, ¿sí? Entonces, el trimestre va a ir cerrado con una nota, con una valoración que sea TEDA, TED o TEP. Eso va a depender de la valoración que yo les dé a los trabajos, que va a salir de un promedio del bien, muy bien, regular o mal que tengo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Si ustedes tienen un mal en una actividad, no significa que ya estén desaprobados, porque esa se va a promediar o se va a valorar junto con las otras 2 actividades, ¿sí? Ahora, si las 3 están mal, que ustedes hayan entregado solamente las actividades no significa que tengan una valoración aprobada. Van a tener una valoración TEP o TEP dependiendo qué tan mal estuvieron las actividades o qué tan tarde hayan entregado también esas actividades, ¿sí? Y los que tengan TEA, dependiendo de cómo trabajaron, de cómo se conectaron a los Zoom, de la participación que tienen en los Zoom, ese TEA, ustedes van a ver reflejado el TEA, pero también van a tener una nota numérica al lado, ¿sí? Que para los que trabajan más, los que están siempre participando, contestando, los que hacen preguntas en el Classroom y mandan los trabajos en tiempo y forma, van a tener un TEA acompañado de una valoración numérica alta, que los que cumplen ahí justo con lo mínimo, digamos. O sea, entre un 7 y un 10. ¿Sí? Los que siempre participan, los que siempre entregan los trabajos y los trabajos están bien, van a tener una valoración numérica 9 o 10. Que por ahí no la vean en el boletín, pero al momento que si a nosotros nos llegan a pedir una nota numérica, esa nota numérica yo la tengo en mi planilla. ¿Sí? O sea, repito, todas las valoraciones que yo a ustedes les mando, en mi planilla tienen una nota numérica al lado. ¿Sí? En caso de que nos pidan esa valoración numérica. ¿Cómo nos vamos a manejar a partir del segundo trimestre? Como dijimos, por los claros institucionales, pero les voy a subir el contrato didáctico que les armé. Para el segundo trimestre y hasta fin de año, les voy a dar una tolerancia de 7 días a la fecha de entrega de los trabajos. Es decir, supongamos que tienen que entregar un trabajo el 21 de junio. Todo el que lo entregue hasta el 21 de junio va a tener la corrección y la nota que le corresponde. Gente que pasó el 21 de junio y lo entregó el 22, el 23, el 24, el 25, si el trabajo está bien, va a estar aprobado, pero no va a tener la misma valoración que tiene por ahí el que lo entregó antes de la fecha de entrega o sobre la fecha de entrega. Es decir, el que lo entrega tarde no va a tener la misma nota que el que lo entregó a tiempo. Pasados los 7 días de la fecha de entrega, ustedes tienen que entregar el trabajo porque se les tiene que dar una devolución de si está bien o mal hecho el trabajo, pero pasados 7 días después de la fecha de entrega, el trabajo se va a considerar desaprobado. Lo que no implica que no lo tengan que entregar, el trabajo lo tienen que entregar. Todos los trabajos que ustedes hagan conforman la carpeta. ¿Sí? Entonces, al momento de vernos las caras otra vez en la presencialidad, esos trabajos tienen que estar en la carpeta. ¿Sí? ¿Se va entendiendo lo que estoy explicando?
Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna Sí, duda? profe. Sí, sí. Sí, profe, se entiende. Ninguna. No, yo no. Una. Bien. Lo mismo que con los trabajitos de este trimestre. Los trabajos, como dijimos, definen el periodo. Ahora, si ustedes tienen un periodo con una valoración baja, es decir, un TET o un TEP, ¿sí? No significa que ya se lleven la materia. ¿Me prenden la luz de la ¿Sí? mesa de la sexta? Armendariz, ¿querías preguntar algo? No, profe. Es que tengo poca luz en mi pieza y le dije a mi hermana que me prenda la luz de su pieza. Por eso. También pensé que querías preguntar Hola, algo. profesor. Estoy Hola, ¿qué escribiendo tal? por eso. Bien, entonces, ¿qué significa esto? Que tengan una valoración TET o TEP en el primer periodo no significa que se lleven la materia, o que la tengan que rendir o valorar mejor en diciembre. Esto es como cuando estaban en la presencialidad. Si ustedes tenían un 5 o un 6 en el primer trimestre, ese 5 o 6 se podía levantar en el segundo y en el tercero. ¿Sí? Entonces, acá trabajamos de la misma forma. La valoración, si es una valoración baja en el primer trimestre, la pueden levantar en el segundo y en el tercero. ¿Sí? Y al igual que en la presencialidad, no la van a levantar con los trabajos viejos que adeudan. Vuelvo a repetir, los trabajos viejos que adeuden los tienen que entregar para ver si vienen trabajando bien y porque todo va sumando. Es decir, lo que vimos en el primer trabajo lo aplicamos en el segundo, lo que vimos en el segundo lo estamos aplicando en el tercero y así vamos a seguir. Entonces, si yo no entregué el primero, no sé si puedo seguir haciendo bien el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. ¿Sí? Entonces, tienen que entregarlo. Los trabajos del primer trimestre no se van a considerar como nota para el segundo, pero sí les va a ayudar a ver si vienen bien con el segundo trimestre. ¿Sí? Entonces, tienen que ponerse al día y los trabajos del segundo trimestre empiecen a entregarlos en fecha. ¿Sí? Y todo esto va a estar en el contrato didáctico. Se los voy a subir en forma de actividad y ustedes lo van a tener que devolver impreso. Si no lo pueden imprimir, lo copian y lo firman ustedes y lo firman sus padres. Y lo suben como entregado en la actividad. ¿Qué pasa si no sigo trabajando, no sigo haciendo nada y quiero zafar, digamos, como hacen algunos? A fin de año, por más que ustedes entreguen todas las actividades, las tienen que entregar. Sí, todas. Es la única forma que van a ver si están aprendiendo lo que están haciendo tarde. Pero al no cumplir con las condiciones, con las fechas pautadas, con la forma de trabajar, con el tipo de trabajo que tienen que hacer, la materia se considera desaprobada, ya sea en valoración numérica o valoración por TAT o TEP. Que entreguen todos los trabajos en octubre no significa que aprueben. Esas personas van a llevarse la materia, entre comillas llevársela, porque todavía no sabemos bien si va a ser una nota, van a seguir en el periodo de acompañamiento, digamos, pero no van a seguir con las mismas actividades en diciembre. En diciembre se les va a generar, o yo les voy a generar, mejor dicho, para electrotecnia en este caso, actividades a modo de exámenes. ¿Sí? Actividades nuevas que ustedes tengan que hacer a modo de examen. ¿Sí? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Comprométanse desde ahora, no esperen a fin de año para entregar todo junto, porque por más que entreguen todo junto, eso no significa que estén aprobados. ¿Sí? Volviendo al primer periodo, hasta el 7 de junio acepto trabajos adeudados del primer trimestre, del primer periodo. Pasada esa fecha, ya no los voy a tener en cuenta para corregirlo, porque voy a tener que corregir todos los que ustedes me estén mandando antes de esa fecha. ¿Sí? En estos días les mando la devolución del segundo trabajo. El primero ya se los mandé a todos, los que me hayan mandado con el tiempo que me tuvieron que mandar. ¿Sí? Pero hasta el 7 de junio les acepto trabajos que adeuden. Obviamente no van a tener la misma valoración, como ya les dije. ¿Sí? ¿Se entendió esto? ¿Alguna duda que tengan? Sí, profe. No, te entendí. ninguna. Una, profe. Se entendió perfecto. Ninguna. ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Algo con lo que estén en desacuerdo? No, No, me parece No, justo yo no. que si alguien entrega el trabajo y de todos modos esté bien, no le ponga la nota que le corresponde por entregarlo tarde.
Me Está parece bien. justo eso. Me parece que es lo más justo para todo, para ustedes y para mí. ¿Sí? Sí, Hasta para el que lo entrega tarde, porque tampoco es una cuestión de entregar para zafar. Ustedes van a tener un título técnico, y la mayoría quiere el título técnico, me imagino. ¿Sí? Entonces, dediquémosles el tiempo que se merece a la carrera técnica. No nos dejemos estar. Espérenme un segundito que les estoy tomando lista, digamos. Bueno, profe. Ya arrancamos de vuelta. Hagan una cosita porque vamos a usar el pizarrón. Así que los que estén con celular, agarran en donde estoy yo y tocan mi cara. Así les fija la pantalla. Y los que estén con la computadora, aprietan los 3 puntitos y ponen anclaje. Así les queda siempre fija en mi foto, en mi imagen. Así les queda siempre fija en el medio el pizarrón con la explicación que voy a ir dando. Ok, profe. ¿Sí? Bien. Arranquemos con las dudas que tenían. Maya, me habías dicho vos que tenías algunas dudas. sí. Quería saber primero, esperé que agarre las hojas. Ujú. ¿Sobre qué ejercicio es? Primero quería saber porque usted pidió calcular la potencia en el circuito en total y en cada resistencia. Claro. Y no sé si en todos los casos es en cada resistencia, y si es así, en todos va a dar lo mismo. No. Porque, o sea, usando la fórmula de E a la 2 sobre R, R1 o R, la resistencia que sea. E al Porque cuadrado dividido R. sí, claro. Porque en todos los casos la B o la E vale lo mismo y la R también, la R de cada resistencia. Estamos hablando del trabajo número 3. El último trabajo, el número 3, sí. En todos los casos, en el circuito 1, 2, 3, 4, 5 o el que sea, la potencia de cada resistencia va a dar lo mismo. No, ¿sabes? O sea, la 1 para todos los circuitos va a ser igual, la 2 para todos los circuitos va a ser igual, eso digo. No, porque ahí No sé si estás me teniendo un explico. error. Sí, te entiendo lo que quieres decir. Ahí estás teniendo un error. Mira, te voy a compartir pantalla ahora. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si bien los valores de resistencia y de la fuente son los mismos para todos los circuitos están conectados distintos. ¿Sí? ¿Están viendo la pantalla? Este es el trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Supongamos que usas tensión al cuadrado sobre resistencia, ¿no? Supongamos Sí. acá en R1, en este circuito. Para R1, la caída de tensión de R1, ¿va a ser de 100 volts? Hay que calcular la caída de tensión antes. Exacto, ¿sí? Entonces, ponele, ¿no? Acá va a ser, supongamos, no me acuerdo, los tengo por ahí a los ejercicios resueltos, pero no los tengo a mano. Supongamos que acá vale 25 volts la caída de tensión. En este R1, ¿la caída de tensión va a ser 25 volts? No. No, entonces tampoco es la misma Claro, potencia. no tuve en cuenta que había que hacerlo con la caída de tensión. Esa era mi duda principalmente. Ahí está. Por eso vamos a hacer ahora un par de ejercicios en el pizarrón para que lo vayan viendo. Tengan en cuenta lo siguiente ustedes. Las fórmulas que yo utilizo 3 fórmulas para hacer en potencia, que son las que vimos en la clase anterior, que es tensión por corriente, es la fórmula general, y de ahí salían 2 fórmulas más, que una era tensión al cuadrado dividido dividido resistencia, perdón, y la otra era corriente al cuadrado por resistencia. Esas 3 siempre van a ser las mismas fórmulas. ¿Qué es lo que va a cambiar? La resistencia, la corriente o la tensión que usemos. ¿Y de qué va a depender? Del circuito que tengamos. Por ejemplo, si yo quiero usar corriente al cuadrado por resistencia, en R4, ¿qué resistencia voy a usar? 12 ohms. ¿Sí? Ahora, ¿qué corriente voy a usar? ¿La corriente total o la corriente que va a pasar por R4?
no la corriente que pase por ahí. ¿Sí? Entonces, yo me tengo que fijar en cada una qué corriente, qué tensión voy a utilizar. ¿Sí? Y qué resistencia. Obviamente la resistencia va a ser la resistencia donde quiero sacar la potencia. Pero después la corriente y la tensión me tengo que fijar cuál hay en cada resistencia también. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero usar I cuadrado por R, ¿qué corriente voy a usar en R1 acá? Total. La total. Bien, ¿y en R6? La total también. La total. Bien. Y en este caso, para esta R6, La corriente de Diferente. R6. Claro. la corriente que pasa por R6, es decir, no puedo usar la total. ¿Por qué? Porque cuando salió la total llegó a este punto y ¿qué pasó? Se dividió. Se dividió. Ya dejó de ser corriente total y se dividió en una, dos, tres corrientes. Y acá se va a volver a dividir en este punto. ¿Sí? En dos corrientes más. Es decir, acá no va a llegar ni por casualidad la corriente total. No. ¿Sí? Recién vuelve a ser la corriente total en R4, puede ser. No, tampoco. Antes porque ahí está la fuente en el medio, claro. Exacto, acá tengo la fuente del medio. Entonces, en este punto recién se junta la corriente que Ahí viene. se une todo, claro. ¿Sí? Acá, en este punto de acá, se juntan las dos corrientes de acá, que si quiero 1 y 2, supongamos, ¿no? Y se juntan y sale otra corriente, no sé, 3, corriente 3. ¿Sí? Acá salió una corriente 4, en este punto. ¿No? Una corriente 4, que llegó a este nodo y se dividió en corriente 5 y en corriente 6. Que juntas de vueltas, otra vez se juntó y salió ¿quién? La que habíamos llamado acá 4. Claro. Entonces, en este punto, ¿quién se va a juntar? Esta 4 de acá y esta 3 de acá. ¿Y recién dónde va a estar I total? Acá. ¿Va a estar pasando por otra resistencia que no sea R1 y total? En ninguna. No, entonces, para la única que me va a servir, si yo quiero usar I cuadrado por R, es para la potencia en R1. ¿Me ¿Sí? recuerda la fórmula de caída de tensión, por favor? ¿De caída de tensión? Sí. Sí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a mirar acá el pizarrón. ¿Sí? Este es el ejercicio 2 que les pedí que tengan a mano. ¿Vieron los 3 ejercicios? ¿Se llega a ver Sí. ahí? Sí, sí. Recuerden fijar la pantalla para que cuando hable otro no se les vaya. ¿Sí? Tenemos este circuito. Vos me preguntaste por la caída de tensión. ¿Sí? Ley de Ohm, I es igual a tensión dividido resistencia. Y si quiero sacar una tensión, E o B, puedo llamarla como quiera, es, paso esto multiplicando, perdón, y queda I por R. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Recuerden que pasa lo mismo que hablábamos recién con potencia. Si yo quiero saber la caída de tensión en, supongamos, R3, ¿qué corriente y qué resistencia voy a usar en ese circuito para R3? La corriente 2 y resistencia 3. Bien, la corriente I2, que es la que pasa por R3, y la resistencia 3. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, sí, sí. Sí, pero Bien. Sí, sí. ¿Todos tienen a mano este ejercicio resuelto? Yo resuelto no lo tengo, profe. Está en el Classroom. Lo subí resuelto en el Classroom. Lo busco. ¿Sí? Bien, mientras los buscan, les voy refrescando un poquito. ¿Sí? Este ejercicio, teníamos la fuente de Yo este profe, lado. no puedo verlo, así que lo copio ahora, porque como tengo el celular nomás, la computadora se me bloqueó, así que lo copio Está bien. ahora. Está bien, está bien. Sí, sí, sí. Bien. Refrescamos un poquito. R1, no las copio acá porque si no me quedo sin pizarrón ya. ¿Sí? Por eso les pedía que lo tengan a mano. R1 valía 30 ohms. R2, 40 ohms. RT3, 30 ohms. Y R4 y R5, 50 ohms cada uno. ¿Sí? Bien. Para este circuito nosotros habíamos calculado
la corriente total, la corriente 1, la corriente 2, la corriente 3, la corriente 4 y la caída de tensión en cada una de las resistencias y también la caída de tensión entre A y B y entre C y D. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Esto lo hicimos también por Zoom. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bien, vamos a relojear un poquito así como está. Si yo miro el circuito, ¿sí? No tiremos números, veámoslo así como está. ¿Qué caída de tensión hay en R2? ¿La mitad? No. Sí, no. La A tensión ver. que yo calculé, bien, la tensión B a B, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí, sí. Yo calculé una Sí, tensión B a B acá, ¿sí? Y para esto es lo mismo. ¿Qué tensión va a tener R4 y qué tensión va a tener R5? ¿Van a ser distintas las tensiones en cada una? no, en ambas va a ser CD. CD, ¿por qué van a ser la misma para las dos? Porque están en paralelo. Bien, al estar en paralelo, tenemos la misma caída de tensión, ¿sí? Bien, para este circuito nosotros dijimos, R1 vale 30 ohms, R2 40, R3 30, R4 y R5 50 cada uno. Habíamos calculado la corriente total, ¿sí? ¿Lo tienen a mano ya? ¿Lo llegaron a encontrar algunos? Sí, sí. Sí. ¿Sí? ¿Cuánto valía la corriente total? Creo que 1,88 amperes. ¿Puede ser? Bien, 1,88 amperes. Bien. Para este circuito nosotros ya tenemos calculadas todas las magnitudes. Teníamos I1, I2, I3, I4, y total, B a B y BCD. ¿Sí? Y las otras tensiones que no le vamos a prestar atención por ahora. Vamos a centrarnos en B a B, BCD y las corrientes de cada uno. ¿Sí? Ya sabiendo eso, ya calculado eso, después búsquenlo si quieren en la clase anterior, que está grabada también, cómo lo fuimos resolviendo. ¿Sí? Pero ya calculado eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a calcular las potencias. ¿Qué voy a calcular primero? La potencia total. ¿Sí? Yo quiero saber P total. ¿Cómo calcularían ustedes la potencia total? P a la 2 dividido R o creo que era I a la 2 por R. E por I. Las fórmulas son estas, Maya, mirá. Potencia es E por I. ¿Se llega a ver? Sí, sí, sí. Sí, Sí, sí. sí. Otra de las fórmulas es potencia es igual a tensión al cuadrado dividido R. Y otra de las fórmulas es corriente al cuadrado por resistencia. Son las tres fórmulas que podemos usar. ¿Sí? De esta, para sacar la potencia total del circuito, ¿cuál les convendría usar a ustedes acá? La primera. E por I. La primera. Es por I. Como había dicho Luca, podemos usar tensión total por corriente total. Es decir, 100 volts por 1,88 amperes. ¿Sí? Entonces, la potencia total del circuito, si yo hago este cálculo, me da 188 watts. ¿Sí? Esa es la potencia total del circuito. ¿Qué tengo que tener en cuenta ahora? Ya sabiendo esta potencia total, yo sé que la potencia de cada una de estas resistencias, si las sumo todas, me tiene que dar este valor. Es decir, la potencia en R1 más la potencia en R2 más la potencia en R3 más la potencia en R4 más la potencia en R5, me tiene que dar como resultado 188 watts. ¿Sí? Recuerden que si se corta nos volvemos a conectar un zoom más. Entonces,
ahí como estamos, vamos y decimos, ahora vamos a calcular, vamos a encerrarla esta, vamos a aprovechar que compré tizas de colores, y vamos a calcular, ¿se llega a ver ahí? Sí. Potencia en la resistencia número 1, es decir, P1. ¿Qué les convendría usar ahí? ¿Pueden usar esta? No. No tenés la caída de tensión. Bien, no tengo la caída de tensión en R1. ¿Puedo usar 100 volt para R1? No. No. Todo. Sería O, cuadrado por R1. ¿cómo? Que sería I total al cuadrado por R1. Bien, ¿quién me habló? Yo, Sia Pérez. Bien, sí. Bien, ¿por qué no puedo usar la tensión total? Porque acá habíamos dicho que si nosotros vemos el circuito, siempre la resistencia más cercana a la fuente, ¿cómo está con el resto del circuito? ¿En serie o en paralelo? En ¿En paralelo. serie puede ser? En Serie. serie. Siempre la resistencia más cercana a la fuente está, ¿sí? Sale la fuente y tengo pegada una resistencia, significa que esa resistencia está en serie con todo el resto del circuito. Entonces, al estar en serie, ya acá tengo una caída de tensión. ¿Por qué? Porque en un circuito en serie, la caída de tensión se reparte. ¿Sí? Entonces quiere decir que no tengo 100 volts de tensión acá, voy a tener menos. ¿Cuánto? No sé, lo tengo que calcular. Pero yo ahora lo que quiero saber es la potencia. Entonces, esta fórmula, a falta de este dato, no la puedo usar. Y como dijo bien Sia, puede ser I al cuadrado por R. ¿Sí? Esta fórmula de acá. Pero miremos bien, ¿qué resistencia voy a usar? R1. A1. R1. ¿Y qué corriente voy a usar? I total. Total. La Bien. total. Y total porque es la que pasa por R1, ¿sí? Yo tengo que mirar el circuito siempre para eso. Entonces, I total al cuadrado por R1, ¿sí? No lo voy a reemplazar todo porque si no me quedo sin pizarrón. Y total dijimos que valía 1,88 amperes. Eso al cuadrado y el resultado por R1 que vale 30 ohms, ¿sí? Si lo hacen con la calculadora, debería darles 106,04 watts. Y ya tenemos la potencia 1 de mi circuito. ¿Sí? Hago una línea para no juntar todo esto. Vamos a la potencia en R2. Tengo R2 ahí. ¿Puedo usar esta fórmula? No, porque no tenemos I1. Bien. Todas estas corrientes sí las tenemos calculadas. ¿Sí? Si ustedes van al ejercicio que tenemos, sí las tenemos calculadas. Pero vamos a hacer como que no las tenemos. ¿Sí? Todavía no saqué la corriente, pero sí saqué la tensión AB. ¿Sí? B a B, la tensión AB nos valía... perdón. Valía 43,54 volts. ¿Sí? Sabiendo B a B, ¿puedo sacar la corriente ahí? Perdón, la potencia ahí, en R2. Sí. ¿Esta tensión es la que hay en R2? Sí. Bien. Esta tensión es la que tengo entre este punto y este punto. Quiere decir que en toda esta rama hay 43,54 volts. ¿Sí? ¿Cuánta resistencia tengo en esta rama? Una sola. Una. Quiere decir que estos 43,54 están todos en R2. Distinto pasa acá. Quiere decir, en esta rama, entre A y B, en esta rama toda entera, tengo 43,54 volts. Pero ¿cuánta resistencia tengo ahí? Hay 3 de por medio. 3. Quiere decir que estos 43,54
Están en esta rama, pero están repartidos para esta resistencia y para este paralelo. ¿Sí? Pero volvamos a R2. Dijimos que esta tensión es la que hay en R2. Entonces, sabiendo esto y sabiendo el valor de resistencia, ¿qué fórmula me sirve usar acá? La de E al cuadrado dividido de resistencia. Bien, y la voy a adaptar. Le voy a decir tensión dividido resistencia. Tensión al cuadrado, perdón. ¿Qué resistencia usamos? La 2. La 2. ¿Y qué tensión? La B a 1. B. A ver. B a B, bien. Mucho cuidado con usar 100 volt acá. ¿Sí? Ojo ahí, porque no tenemos 100 volt. Al estar esto acá, ya acá hay una caída de tensión. Que viendo esto, ya sé que... Eso para que después lo deduzcan ustedes, ¿no? Pero si acá tengo 40, si en toda esta parte tengo 43 volts, para llegar a 100 me está faltando 57. Quiere decir que 57 volts están acá. ¿Sí? Pero esto lo deducen después ustedes. Fíjense que está explicado en el ejercicio cuando lo vimos de forma mixta. ¿Sí? Entonces resolvemos esto. Tensión al cuadrado, 43,54 al cuadrado, y ese resultado dividido R2 que vale 40 ohms. Esta potencia en R2 me va a dar como resultado 47,52 watts. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Me siguen? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Sí, profe. Vamos ahora a la potencia número 3. ¿Sí? Dijimos, en toda esta rama de acá está BAB. ¿Puedo usar BAB en R3? No. No. No, porque al estar R3 en serie con este paralelo, quiere decir que en este va a haber una caída de tensión. No va a estar esto, va a haber una parte de esto, que no sé cuál es, la tendría que calcular. Pero sí dijimos que sabíamos el valor de I2. ¿Cuánto valía I2? ¿Lo tienen por ahí anotado? I2 vale 0,79 amperes. Este es el ejercicio 2 de la ejercitación que habíamos hecho, ¿eh? Por si no lo encuentran todavía. I2 vale 0,79 amperes. Entonces, si sé la corriente de acá, ¿qué fórmula puedo usar? I2 al cuadrado por R. I2 y al cuadrado por R. Como dijimos, ¿qué resistencia voy a usar? R3. ¿Sí? ¿Qué corriente pasa por R3? I2. Entonces uso I2. La potencia 3 es I2 al cuadrado por R3. ¿Sí? Que dijimos I2 es 0,79 al cuadrado por R3 que vale 30 ohms, me da una potencia de 18,73 watts. ¿Van entendiendo hasta acá? Sí, sí, sí. Sí. Sí, profe. ¿Sí? Sí. ¿El Sí, resto? profe. Sí, profe. Cuando salte una duda, me frenan, ¿eh? Me paran y explicamos de vuelta, no hay problema en eso, ¿eh? Ahora vamos a sacar la potencia en la resistencia 4 y después en la resistencia 5. Pero se está por cortar, así que vamos a